Día 28. Me consagro a ti. La consagración a María enaltece una historia muy antigua, aunque en los últimos años se ha ido desarrollando cada vez más. Resulta espontáneo, como punto de partida, remitirse a algunos textos bíblicos. Hay muchos, pero elegiré dos. San Pablo. Os exhorto por la misericordia de Dios a que le ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Es el culto racional vuestro. Romanos 12:1. San Pedro. Vosotros sois una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo propio de Dios, para que proclaméis la grandeza de ese que os ha llamado a salir del seno de las tinieblas para penetrar en su maravillosa luz. Primera de Pedro 2:9. Un pueblo que participa de la función real, profética, sacerdotal de Cristo, es por su naturaleza un pueblo de consagrados. Entonces, ¿por qué consagrarse a María, es decir, a Dios por medio de María? La respuesta es obvia: para comprender y vivir la consagración bautismal. Juan Pablo II, el 25 de marzo de 1984, renovó la consagración del mundo al corazón inmaculado de María en unión con todos los obispos del orbe, que el día anterior habían pronunciado las mismas palabras de consagración en sus diócesis. La forma elegida comienza con las palabras de la plegaria mariana más antigua, que se remonta al siglo III. Bajo tu amparo nos acogemos. Es interesante recordar que tal plegaria ya es un acto de confianza en María por parte del pueblo. En efecto, las consagraciones colectivas son antiquísimas y anteriores a las consagraciones individuales. He aquí un botón de muestra. Es bellísima la consagración de San Ildefonso de Toledo, muerto en 667, aunque el primero que usó la expresión consagración a María fue posteriormente San Juan Damasceno, muerto en 749. En toda la Edad Media hay una competición de ciudades y municipios que se ofrecen a María, entregándole a menudo las llaves de la ciudad en sugestivas ceremonias. Pero es en el siglo XVII cuando se inician las grandes consagraciones nacionales. Francia en 1638, Portugal en 1641, Austria en 1647, Polonia en 1656. Italia llegó tarde, en 1959, porque no había conseguido aún la unidad nacional y porque las propuestas anteriores no se habían llevado a cabo. Tras las apariciones de Fátima, las consagraciones se multiplicaron cada vez más. Recordemos la consagración del mundo, pronunciada por Pío XII en 1942, seguida en 1952 por la consagración de los pueblos rusos, siempre por el mismo pontífice. La imitaron muchas otras, y casi siempre como conclusión de la Peregrinatio Mariae, que terminaba con la consagración a su Inmaculado Corazón. La consagración es un acto complejo, que se diversifica en cada caso. Una cosa es cuando un fiel se consagra personalmente, asumiendo precisos compromisos, y otra cuando se consagra un pueblo, toda una nación o incluso la humanidad. Es justo expresarse en estos casos de diversas maneras, como hizo Pío XII al final de la primera consagración del mundo, para la cual usó 3 verbos: consagro, entrego, ofrezco. Como no se puede decir todo, me limitaré a algún pensamiento sobre la consagración individual, bien explicada teológicamente por San Luis María Griñón de Montfort, a quien Juan Pablo II tomó como modelo con su lema Totus Tuus, dedicado del mismo Montfort,
que a su vez lo había tomado de San Buenaventura. Recordemos dos motivos. El primero nos lo ofrece el ejemplo del Padre, que nos dice a Jesús por medio de María, confiándoselo a ella. De ello se infiere que la consagración consiste en reconocer que la divina maternidad de la Virgen, a ejemplo de esta lección del Padre, es el primer motivo que nos impulsa a la consagración. El segundo motivo es el ejemplo del mismo Jesús, sabiduría encarnada. Él se encomendó a María no solo para recibir la carne y sangre, sino para ser criado, educado y crecer bajo su mirada en sabiduría, edad y gracia. ¿Podríamos encontrar una formadora mejor que la que eligió Jesús? Añadamos algunas consecuencias o, en otras palabras, los compromisos que se asumen. 1. El compromiso de imitar a María, que no es solo la Madre del Señor, sino también su discípula más fiel, la que siempre dijo que sí, sin condiciones. Es necesario comprender cada vez más a María para poderla imitar en sus virtudes tan gratas a Dios. 2. Tenemos que obedecerla, porque ella nos anima continuamente a obedecer a Jesús. Por eso la consagración a María forma parte del plan para vivir como cristianos. Montfort la identifica con una renovación de los votos bautismales. Por ello, es una renovación de nuestra fidelidad a Dios, a ejemplo y con la ayuda de la Virgen. Consagrarse es acoger a María en nuestra vida, a ejemplo de Juan. María se tomó muy en serio su maternidad con nosotros. Nos trata como hijos, nos ama como hijos, provee a todos como a hijos. A nosotros nos corresponde reconocer esta maternidad espiritual, acoger a María en nuestra vida de creyentes, hacer operante esta presencia, favoreciendo su acción sobre nosotros. 4. No se puede acoger a María si no acogemos a los hermanos, que también son hijos de María. No se puede acoger a María y sentirnos hijos suyos sin acoger a la Iglesia y sentirse hijos de la Iglesia. Ciertas frases tan difundidas como creo en Dios pero no creo en los curas, acepto a Cristo pero no a la Iglesia, no tienen sentido, sobre todo en quien se consagra a María, Madre de la Iglesia. El mandamiento nuevo no se limita a prescribir que amemos al prójimo como a nosotros mismos, sino que exige, amaos como yo os he amado. Juan 15:12. No se ama a la madre si no se ama a todos sus hijos. 5. Y un pensamiento conclusivo. Nos consagramos a María, entre otras cosas, porque confiamos en su poderosa intercesión. Es Dios quien la ha hecho tan grande y poderosa en beneficio nuestro. Sabemos lo débiles que somos. Encomendémonos entonces a María para que rece por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, los dos momentos más importantes de la vida. Por lo dicho, vemos pues que la devoción a María no consiste solo, como desafortunadamente sucede con muchos, en recurrir a ella cuando pasamos por una necesidad. No se ama a una persona si solo vamos donde ella cuando queremos pedirle algo. Me parece que esta breve panorámica puede servirnos de ayuda. Empecemos siguiendo los consejos de Montfort, por vivir, aunque sea solo, el primer paso de la consagración, hacer todo con María. Veremos que nuestra vida cambiará totalmente en pocos días. Reflexiones sobre María. Todos los títulos de María y las relaciones con ella tienen el centro en su maternidad para con Jesús y con nosotros. Si ha pedido expresamente que se le consagre el mundo, Rusia y los pueblos, es porque así lo quiere el Señor. Consagrados a ella, nos conduce a amar a Jesús, a observar sus palabras. Vemos en esto un gran bien, tanto para los individuos como para la sociedad humana.
Reflexiones sobre nosotros. No pensemos que somos más inteligentes que Dios Padre, que confió su Hijo unigénito a María. Es un claro ejemplo del camino a seguir. Reflexionemos sobre los motivos y los compromisos de la consagración para renovarla y vivirla plenamente. Por su naturaleza, la consagración no es un acto aislado, sino una tarea que se ha de vivir un día tras otro.